terminado ahí. No, no, jóvenes, no es así. Ustedes presentan la solicitud de conciliación y van a ir ante uno de los 3 conciliadores que tenemos aquí en Potosí. Solamente hay 3. Llegan al segundo, el segundo les convoca a las partes, entendamos que las partes han conciliado. Lo que va a hacer el conciliador es hacer un acta de conciliación donde se han determinado varios puntos, ¿ya? Los mismos que deben ser cumplidos porque ambos han decidido así arreglarlo. Y por ende, esta acta de conciliación debe ser homologada. Pero ¿quién lo va a homologar esta acta de conciliación? Va a ser el juez público civil de turno, al que le ha tocado esta conciliación, ¿ya? Él va a revisar y va a decir, ya, bueno, si el conciliador ha hecho bien su trabajo y las partes no vulneran derechos constitucionales, lo aprueba. Pero en caso de que no sea lo correcto, haya vulneración de derechos constitucionales, así el conciliador les haya hecho conciliar a ambas partes, el juez no lo va a homologar y si no lo homologa, esa acta de conciliación no sirve y consiguientemente tendrán que iniciar su demanda. Bien, después hemos pasado al numeral 3 con respecto a, bueno, en realidad a conoceria, ¿no? Si es que no ha rechazado o no se ha conciliado, el juez ya conoce en primera instancia las demandas, ya sean ordinarias, extraordinarias, monitorias, etcétera, etcétera, las que ya les he mencionado. Después hemos hablado el numeral 4 con respecto a las acciones contenciosas. ¿Y qué son las acciones contenciosas? Son todas aquellos conflictos que existen entre las partes, todas, ¿ya? Cualquier tipo de conflicto que pueda haber y que necesariamente debe ser resuelta por una autoridad judicial es una acción contenciosa. Por eso se lo llama litigio, porque debe ser resuelta por una autoridad judicial. Bueno, después hemos entrado en realidad, jóvenes, a lo que es el numeral 5, donde hemos quedado y tal vez hemos avanzado algo más, pero vamos a seguir recordando. Y ustedes me dicen, no, doctor, esa parte no hemos hecho bien. Entonces, explico con más calma. Habíamos entrado al numeral 5 y habíamos visto de que el juez público civil tiene atribuciones para conocer medidas preparatorias y precautorias. Y vamos a empezar primeramente por las medidas preparatorias. ¿Qué son las medidas preparatorias? Como tal, las medidas preparatorias son, en realidad, podríamos decirlo, no son demandas, son procesos previos a preparar todos los requisitos para la demanda. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? O sea, ¿qué requisitos? ¿Qué proceso previo? O sea, aparte de la conciliación, ¿va a haber otro proceso previo? Claro que sí. La conciliación es previa y es una etapa. Pero supongamos que no se ha conciliado y necesitamos otros aspectos que completar para nuestra demanda. Porque si ustedes no completan los requisitos establecidos, y me gustaría que me acompañen, por favor, como están algunos en su casita y la mayoría debe estar todavía en su casa, agarren el Código Procesal Civil y se van a ir al artículo 110 del Código Procesal Civil. El primero que haya encontrado, por favor, me lo da lectura. Yo, doctor. Adelante, por favor. Artículo 110. Desde el parágrafo, doctor. Auto. Sí, todito, léemelo. Ya. Artículo 110. Forma y contenido de la demanda. La demanda será escrita, salvo disposición expresa en contrario, y deberá reunir los siguientes requisitos de forma y contenido. Parágrafo primero. La indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere. Parágrafo segundo. Suma o síntesis de la pretensión que se dedujere. Parágrafo tercero. El nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante legal si se tratare de persona colectiva.
Parágrafo cuarto. El nombre, domicilio y generales de la parte demandada, si se tratare de persona colectiva, la indicación de su representante legal. Parágrafo quinto. El bien demandado designándolo con toda exactitud. Parágrafo sexto. La relación precisa de los hechos. Parágrafo séptimo. La invocación del derecho en que se funda. Parágrafo octavo. La cuantía cuando su estimación fuere posible. Numeral 9. La petición formulada en términos claros y positivos. Numeral 10. Las firmas de la parte actora o apoderada y del abogado o abogada. Bien. Si ustedes han podido acompañar en la lectura a su compañera, ya, dice requisitos que debe contemplar la demanda para su admisión por el juez, vale decir, no se ha conciliado o tal vez se ha conciliado, pero esta conciliación vulnera derechos constitucionales, el juez no lo va a aceptar ni lo va a homologar, entonces, consiguientemente, es necesario de que si quieren resolver este conflicto, deba presentar el demandante su demanda. Pero para presentar la demanda, necesariamente debe cumplir todos esos requisitos que están en el artículo 110, ¿ya? Entonces, ahora nos vemos en un conflicto, ¿ya? Nos encontramos en un conflicto en el cual no tenemos todos los requisitos. Y para eso nos sirve el artículo 305 del Código Procesal Civil. Entonces, a ver, yo entiendo, como les digo, que todos están con su Código Procesal Civil porque están en su casa. Stephanie López. Aquí, doctor. Buenos días. Buen día, Stephanie. El artículo 305, por favor, dámelo lectura del Código Procesal Civil. Ya me lo busco. ¿305, verdad, doctor? Principio general. Sí. Ya. Artículo 305, principio general. En todo proceso podrá sustanciarse una etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere fundadamente que será demandado ante la autoridad judicial, que conocerá del proceso principal con la finalidad de, numeral 1, determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. Numeral 2, anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse. Numeral 3, practicar las diligencias que correspondan para verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior, como datos contables y otros documentos de naturaleza similar. Numeral 4, ejercitar cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito al proceso posterior. Ya, gracias, Stephanie. Tenemos 4 numerales en diligencias preparatorias, ¿ya? Entonces, en realidad empezamos a cada uno a estudiar y cada una de estas la tenemos que adecuar a los requisitos de admisibilidad de una demanda que están en el artículo 110 del Código Procesal Civil. Y primeramente damos lectura al numeral 1 y dice determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes. ¿Qué entendemos por legitimación activa y pasiva de las partes? A ver, vamos a preguntar a Luis Mendoza Fushimoto. Luis Mendoza a la 1. Luis Mendoza a las 2. Aquí estoy, doctor. Buen día. Recién estás despertando, Luis, sigues durmiendo. No, está haciendo frío en mi cuarto y está tapadito. Por eso, sigues empollando. Luis, ¿qué es legitimación activa y qué es legitimación pasiva? Ustedes están llevando ahorita en Derecho Penal Especial la descomposición de un delito. Ahí están viendo el bien jurídico protegido, están viendo legitimación activa, pasiva, etcétera, etcétera. ¿Qué es legitimación activa y legitimación pasiva, Luis?
Mm, La activa se refiere a cuando una persona puede iniciar un proceso judicial como reclamar el cumplimiento de un contrato. Ya, ya, o sea, tú dices la legitimación activa es aquella persona accionante, ¿no es cierto? El sujeto que va a iniciar la demanda. Sí, ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, que reclama porque Ya, en su parte puede estar afectada, por ejemplo. muy bien. ¿Y quién tiene la legitimación pasiva, Luis? Mm, la pasiva es la que recibe la demanda. Ya. Si fuera así, así como me dice Luis, Fabricio Mamani, Sí, doctor. Fabricio, le has escuchado a tu compañero, ha hablado acerca de la legitimación activa y pasiva, y Sí. estamos plenamente de acuerdo. Si fuera así como él dice, ¿cómo adecuamos el numeral 1 del artículo 305? Entiendo que estás con tu Código Procesal Civil, al artículo 110, numeral 3 y 4. Mm, tres, ya. Numeral 3 dice el nombre, domicilio y generales de la parte demandante. La parte demandante sería la persona activa. Y el numeral 4 dice la parte de la parte demandada, sería la persona pasiva, doctor. Muy bien, Fabricio, sí me gusta. Entonces, si es así como estamos manifestando, tenemos lo siguiente. Resulta que para iniciar nuestra demanda no tenemos las generales de ley, porque resulta que ahí dice el numeral 3 el nombre, domicilio y generales de la parte demandante, y el numeral 4 dice de la parte demandada. Entonces, vamos a seguir preguntando. Robert Jenson. Robert Gerson a la una. Robert Gerson a la... Robert, qué son las generales de ley de una persona, Robert? Muy bien, Robert. Gracias. Muy bien. Sí, tienes razón, Robert. Todas las características de una persona en cuanto a su personalidad, de domicilio, estado civil, número de carnet de identidad, etcétera, etcétera. Y como que tenemos que completar y presentar con estos requisitos la demanda, aquí es donde entra una medida preparatoria, jóvenes, ¿ya? Para esto es competente el juez. Resulta que no conocemos el domicilio del demandado, o resulta que no conocemos ni su número de cédula de identidad del demandado. ¿A quién vamos a pedir como medida preparatoria ante el juez? Porque se supone que esta medida preparatoria, esta diligencia previa antes de la demanda, tenemos que necesariamente hacerle conocer al juez. ¿Para qué? Para que nos ayude a complementar eh, los requisitos de admisibilidad. Entonces, ¿qué instituciones o autoridad competente será la que se va a encargar de llevar a cabo esta diligencia preparatoria? María Elena López. Doctor, María Elena, ¿has escuchado lo que he manifestado? ¿Quién es competente, María Elena? ¿Quién puede informar sobre tus generales de ley, María Elena? eh, María Elena, un juez, ¿quién, María Elena, ¿quién conoce tus generales de ley? ¿Has escuchado a tus compañeros qué son las generales de ley? Y por ende, tú quieres demandar a alguien, pero no conoces sus generales de ley y tienes que cumplir necesariamente lo que dice el artículo 110. ¿Quién va a informar
el domicilio real del demandado, su número de carnet de identidad del demandado. María Elena, cuando pregunte a alguien, jóvenes, yo sé que ustedes algunos lo saben. No es necesario que me manden mensajes. Yo les voy a llamar tranquilos. Así deben participar pues, en clase cuando estamos en presenciales. María Elena, ¿cómo no vas a saber? María Elena, estamos esperando tu respuesta. Todos quieren hablar acerca de, bueno, con respecto a responder. ¿Pero sí o sí, doctor? Muy bien, el CERESI o el CEGIP. Bien. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al juez? En definitiva, en esta medida preparatoria, le vamos a pedir que oficie al CERESI o al CEGIP a efectos de que esta autoridad administrativa informe acerca de las generales de ley, puesto de que ustedes podrán demandar posteriormente una demanda de reconocimiento de derecho propietario, harán una demanda de cumplimiento de contrato, una demanda de devolución de dinero, una demanda de desalojo, qué sé yo, cualquier tipo de demanda que estén en conflicto, una vez de que tengan estas generales de ley del demandado, lo inicia. ¿Ya? Para eso es la medida preparatoria. Bien, ahora, vámonos al numeral 2, dice anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse. ¿Ya? En el numeral 110, ¿no? Dice la relación precisa de los hechos, la invocación del derecho en que se funda, la cuantía y la petición. Lo que le falta a esto, y ustedes lo van a ver eso cuando estemos en las pruebas, a la hora de presentar la demanda, ¿ya? Ustedes deben acompañar juntamente a la demanda la prueba. Y eso es lo que señala el artículo 111. El artículo 111 del Código Procesal dice, se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a su pretensión, ¿ya? O sea, toda la prueba que ustedes pretendan hacer valer en el proceso civil que van a iniciar, deben señalar en su demanda, esta es la prueba documental que acompaño, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Si tienen prueba testifical, tendrán que señalar, estos son mis testigos, ciudadano 1, ciudadano 2, ciudadano 3, ciudadano 4, etc. Tienen prueba pericial, pedirán pues, quiero la pericia de grafología de la firma de este documento, ¿no? O si pedirán inspección ocular, pedirán pues de que el juez tenga que ir al domicilio. En realidad, todas esas pruebas por las cuales ustedes pretenden demostrar en proceso civil para que puedan ganar su demanda, deben hacerlo conocer en la demanda, al inicio, ya, la demanda cuando ya ingrese después de la conciliación fallida. Entonces, aquí entra, o mejor dicho, claro, aquí entra el numeral 2 y resulta que no tenemos prueba o que esta prueba se pueda perder. ¿Qué tipo de prueba ustedes creen que en esta etapa se puede llegar a perder? ¿Ya? ¿Qué hace el testigo? Ya. ¿Qué más? ¿Qué prueba más podemos hacer, jóvenes? Un documento, doctor. A ver, ¿cómo el documento, Carmen? O sea, un documento viejísimo por ahí se puede perder o esté necesitando en ese momento y lo tiene como prueba, entonces lo haría una fotocopia, hacer quedar una fotocopia, pedir que Ya, necesitan documento y muy bien. En realidad, jóvenes, cuando no tengamos la prueba documental o prueba testifical,
que tengamos que producir, como ha dicho su compañero, que en algún momento este testigo pueda llegar a fallecer, ya, o por alguna razón tenga que viajarse y ya no vuelva a Bolivia y necesitamos su declaración para un futuro, una futura demanda, podemos pedirle al juez de que previa a la demanda se le tome la declaración. Si no hay un documento, pueda llegar a perder, digamos, o de una persona particular a la que pensaba una prueba, ¿ya? Y que viajándose el señor ya no pueda entregar esta prueba, entonces podemos ordenar de que a través del juez presenten esa prueba y con esa prueba vamos a iniciar nuestra demanda. Para eso también sirven las diligencias preparatorias. La diligencia que corresponda para verificar la mora del deudor. Y creo que estas, ya hemos avanzado, creo, inclusive esto, joven, con ustedes, porque me están respondiendo, se supone que ya lo tienen, pero recordamos de todas maneras igual. Resulta que los requisitos para un proceso, para un documento de deuda, mejor dicho, para posteriormente iniciar un proceso ejecutivo en caso de que haya incumplimiento de pago de la deuda, hay requisitos que se deben cumplir y que deben estar plasmados en el contrato, puesto de que hay personas de que se creen saberlo todo, se creen abogados y entre ellos nomás quieren hacer sus documentos de préstamo de dinero y después cuando no les pagan están sufriendo y nosotros los abogados tenemos que estar solucionando sus problemas, cuando sencillamente ellos podían haber recurrido ante el abogado en su momento a efectos de tener o de contar con un documento de préstamo idóneo. Entre estos requisitos son los siguientes, ¿ya? Estos requisitos nos señalan de que necesariamente en el documento debe estar establecido de manera clara y concreta el monto adeudado, ¿ya? Si es 10,000 bolivianos, si es 100,000 bolivianos, si es en dólares, etcétera, etcétera, ¿ya? Segundo, debe establecerse con precisión el plazo vencido, vale decir, cuándo es la última fecha en la cual tiene que devolver el dinero adeudado, ¿ya? Tiene que ser. Si no hay un plazo, si no dice que devolverá hasta el 15 de mayo del 2030, digamos, quiere decir que, bueno, pues ese documento jamás vas a poder ejecutar, puesto de que no hay un plazo vencido. Y tres, que es en lo que más se olvidan, porque el numeral 1 y 2 ya por lo menos cuando son neófitos en el ámbito del derecho, sí ponen, ¿no es cierto? Inclusive cuando entre ustedes a veces se prestan dinero y dicen, oye, préstame pues 10 bolivianos. Ustedes le dicen, ya, pero ¿cuándo lo vas a devolver? Le dicen, ¿no es cierto? Y dicen, la otra semana, ya, entonces la otra semana esperan y se los devuelven, pero esto hasta de manera verbal lo hacen. Pero ya cuando son montos altos, igual, o sea, solamente ponen el monto y el plazo, pero lo que se olvidan de poner la gente es la mora, ¿ya? Y ese es otro requisito en los procesos ejecutivos, o mejor dicho, en los contratos de préstamo de dinero. ¿Por qué? Porque una vez de que ha vencido el plazo, si tenía hasta el 15 de mayo del 2030 para tener que pagarte la deuda y no has puesto de que a partir del 15 de mayo, en caso que no te pague, entra en mora, no vas a poder iniciar inmediatamente el proceso ejecutivo, no lo vas a poder hacer. Primeramente vas a tener que iniciar la diligencia preparatoria ante el juez de que los declare en mora. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Le vas a señalar, vas a presentar el documento de préstamo de dinero incompleto, por supuesto, y le vas a decir al juez, señor juez, pido de que al deudor se le declare en mora y que le dé un plazo de 3 días, o se le vas a dar todavía, porque el juez le va a dar para que entre en mora, ¿ya? Que le dé un plazo de 3 días a efectos de que el deudor devuelva lo que te debe. Y posterior a eso, recién el juez lo va a declarar en mora. Para eso es esta diligencia preparatoria. Entonces le dirás al juez de que previamente lo haga este trámite y después recién inicies el proceso ejecutivo. Entonces, los jóvenes no se olviden esos 3 requisitos para elaborar un contrato de préstamo, obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior, como datos contables y otros documentos de naturaleza similar. Aquí vemos de que necesitamos contar, digamos, con algún tipo de documento que pueda acreditar
de que el señor les debe un monto de dinero, pero que lastimosamente ustedes no pueden obtener este documento. Entonces, mediante una diligencia preparatoria, una persona natural o jurídica, dependiendo si esa persona hace sus declaraciones ante impuestos nacionales, hace, o si se trata de un minero, manda a Senaricom a efectos de que ellos en realidad tengan que calcular cuánto es lo que está vendiendo de mineral. Entonces, ellos pueden informar todos estos datos contables, ¿ya? Y vas a contar con esa prueba para presentar al proceso, porque no en la demanda ya, o sea, si no tienes esta prueba, no vas a ganar y por supuesto que vas a ir a perder. Por esa razón se ha creado estas diligencias preparatorias. Y el numeral 4 dice ejercitar cualquier otra medida cautelar que otorgue el mérito al proceso posterior. Cualquier tipo de medida que necesites para cumplir lo que establece el artículo 110 del Código Procesal Civil o 111 con respecto a la prueba, puedes hacerlo mediante una diligencia preparatoria, sí o sí. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no te observe el juez, para que no vayas a perder en el proceso y después digan tus abogados, bueno, ustedes como futuros abogados no digan, ay no, usted no me ha traído las pruebas y por eso es que hemos perdido. Se supone que las armas le dan a los abogados en caso de que inclusive sus clientes no cuenten con pruebas, puedes obtenerlas estas a través de las diligencias preparatorias. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto al artículo 305 en cuanto a principios generales? Porque después tenemos que entrar al artículo 306, que ya son enunciación y en realidad complementar las medidas preparatorias y después vamos a entrar a las medidas precautorias. Tienen la palabra, jóvenes. Doctor, buenos días. Una consulta. ¿Hay alguna institución, persona que no esté obligado a otorgar la prueba que necesitara el demandante? O sea, digamos que si el juez le hace llegar una carta de que otorgue la prueba y este no esté obligado a otorgarla. Bueno, en realidad, toda orden judicial, Giselle, toda orden judicial que vaya a emitir un juez, ¿ya? Es de cumplimiento obligatorio. Y en caso, Giselle, ahorita te voy a señalar muy bien el artículo, en caso de que no cumpla el juez, o mejor dicho, la autoridad llamada a tener que responder, pues inclusive esta persona puede ser sujeto a un proceso por desobediencia a la autoridad, porque resulta de que todo lo que el juez ordena que debe ser cumplido por cualquier autoridad administrativa o cualquier persona natural, ya lo hace siempre el juez precautelando de que se han cumplido los requisitos para pedir este determinado documento. Porque si no fuera así, Giselle, entonces, ¿para qué estarían las medidas precautorias? ¿Para qué le estuviéramos dando la oportunidad a que el juez pueda en realidad pedir? Y claramente dice el artículo 179, Giselle, del Código Penal, dice, desobediencia judicial. El que emplazado, citado, notificado, no cumpliera, en realidad va a ser sujeto a este tipo de proceso. Y también el artículo 160, y este todavía más claro, Giselle, dice, el que desobedeciera una orden emanada de un funcionario público o autoridad dada en el ejercicio legítimo de sus funciones, incurrirá en multa de 30 a 100 días. Si muy bien no existe una privación de libertad, Giselle, pero vos sabes que hasta por este tipo de delitos vos llegas a tener un antecedente penal, ¿no es cierto? Así la sanción no sea privación de libertad, pero tienes un antecedente penal. Entonces, si el juez está ordenando de que tengas que remitir copias, entregar documentos o hacer cualquier tipo de acto que el juez lo ordene, estás obligado. Si no lo hace, vuelves a solicitarlo bajo conminatoria de aplicación del artículo 160, ¿ya?
desobediencia a la autoridad judicial. ¿Está bien, Giselle? ¿Entendido, doctor? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bien. Vista que no hay más preguntas, jóvenes, vamos a quedar acá. Nos vemos el día de mañana. Entiendo también de manera virtual. Mañana vamos a empezar más tempranito. Para mañana todos con su código procesal civil, porque vamos a hablar de medidas precautorias. Es necesario que me puedan colaborar con la lectura. Ya no os voy a pedir de que en realidad se busque. Si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos bueno, nos encontramos por este medio el día de mañana. Que tengan muy buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.